103. Vamos a meditar en los primeros 5 versículos y hoy vamos a ver hasta el 3 solamente. Salmo 103. Este es un salmo de David y que seguramente en esta mañana Dios nos va a dejar buenas enseñanzas para nuestra vida personal. Yo lo voy a leer completo ahora, del 1 al 5, esos 5 versículos, y después vamos a ir meditando sobre los primeros 3. Así que vamos a leerlo, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, dice así, Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él que sana todas tus dolencias, Él que rescata del hoyo tu vida, Él que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre precioso de Jesucristo, sé tú quien puedas hablar en esta mañana. Aún háblame a mí. Señor, es tu palabra, no la mía. Es tu palabra poderosa, profunda, que penetra, como dice la Escritura, y parte el alma y el espíritu, y llega hasta lo profundo de nuestro ser, donde están nuestras coyunturas, donde está lo más profundo de nuestro ser. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra viva y eficaz la que nos convenza en esta mañana de lo que tú nos quieres decir y que hagas las transformaciones necesarias en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre y en el poder de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bueno, este salmo lo hemos utilizado muchas veces, ¿no es cierto? Muchas veces uno recurre a este salmo, quizás porque uno encuentra equivocadamente pensando que, digamos, es uno el que debe bendecirse. Pero este salmo habla de bendecir a Dios. Este salmo, como lo vamos a ver en esta mañana, es un salmo que escribió David y que encierra una gratitud inmensa, hermanos. Es un salmo de gratitud tremenda, que nos habla especialmente de Dios, nos habla de Él. Y es interesante al analizar este salmo, ¿no? Uno ve que David le da una orden a su alma, pues dice, bendice, y está en tono imperativo, y pensaba que así como Pablo le dio orden a su cuerpo, y lo estuvimos viendo largamente esto, diciendo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, Pablo le da orden a su cuerpo y acá David le da orden a su alma, porque él le dice, alma mía, bendice al Señor. Y qué importantes son estas actitudes, hermanos, estas acciones, porque como vamos a ver hoy, solamente hasta el versículo 3, hay tanta profundidad en esto que realmente nos hace humillar y quebrantar delante de Él. Es importante que meditemos en esto, ¿no? Y es un diálogo interior, David habla consigo mismo. Y cuántas veces nosotros durante el día nos hablamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Este es un diálogo interior, pero totalmente diferente a algo que, por ejemplo, dice en Lucas 18:10, cuando el Señor cuenta una parábola y dice que 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, dice la palabra de Dios. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Este fariseo decía, me da tanto gusto ser como soy, tan bueno, estoy tan contento por mí. Todo lo que he hecho por mí mismo, bueno, he llegado ahí, soy justo por mí mismo. Me he ganado el cielo, ayuno 2 veces por semana,
doy diezmo de todo lo que gano. Pero bien Jesús dice que él estaba hablando consigo mismo. No llegaba a ningún lado esa oración. En cambio, David le pide a su alma que bendiga al Señor. Y hermanos, yo quiero que pensemos muy en especial en esto. El centro de todo siempre es Dios. El centro de todo siempre es Dios, no nosotros. No nosotros. Siempre estamos pensando en nosotros y cuando dialogamos con nosotros mismos estamos tratando de razonar, de llegar a acuerdos con nosotros mismos, que somos tratados injustamente, que en realidad nosotros somos los buenos, los demás son los malos. Y siempre hay un argumento cuando nosotros hablamos con nosotros mismos que los demás son el problema, nunca soy yo. Y David acá, en un acto de humillación, él dice: todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. Por eso, alma, bendecí a Dios, bendecí a Dios. Es importante, hermanos, saber lo que nos decimos a nosotros mismos, porque eso va a determinar el estado espiritual, emocional y hasta físico. Entonces ese diálogo con nosotros mismos es demasiado importante. A veces somos engañados por lo que nos decimos como que eso es la realidad. Y ahí es donde debemos reflexionar y pararnos. Acá el Salmo 103 vemos a David dándose una orden a su alma. David le ordena a su alma. La situación que está pasando David realmente no la sabemos porque no hay una referencia en este salmo a lo que él estaba viviendo. Pero lo que sí él sabe, que Dios merece lo mejor de su vida. Él merece lo mejor de su vida. Dios merece lo mejor de su vida. Y ese es el mensaje para nosotros, hermanos. Dios merece todo lo mejor de nosotros, no nosotros. Y David se propone y se ordena a sí mismo recordar. Él dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿cuánto nos cuesta olvidar aquellas cosas que nos hacen, no? Ahora, ¿cuánto nos cuesta olvidar que aquel no me saludó, que este me ofendió, que este me debe? ¿Cuánto nos cuesta olvidar eso, no? Estamos todo el tiempo recordando, pero David acá le dice: alma, no te olvides de Dios ni de sus beneficios, no te olvides de Él. En Deuteronomio capítulo 8 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides, dice Dios, no te olvides de mí. Dios dice: no te olvides de mí. No podemos olvidar rápidamente de cuántas cosas Dios ha obrado en nosotros, mis hermanos. Te invito a que hagas un repaso ahora, inmediatamente, así en forma rápida en tu mente, de todas las cosas que Dios ha hecho en este tiempo con vos, de cuántas cosas te ha librado, de cuántas cosas ha evitado que pasaras, y por las que pasaste te acompañó. Si pasaste por el fuego, ahí estaba Él. Si pasaste por el agua, ahí estaba Él. No te olvides. Y yo me digo, y le digo a mi alma: no te olvides ninguno de sus beneficios, ninguno. A veces estamos pensando: ¿qué vamos a comer mañana? Y nos olvidamos que Dios nos está dando el alimento hoy. Nos estamos olvidando que hoy nos está proveyendo. No te olvides de los beneficios. Ahora, el Salmo comienza diciendo: bendice. Una bendición es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de personas. Es eso, la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o un grupo de personas. Ahora, ¿cómo podría decir David que su alma bendijera al Señor? Dios es infinitamente más grande.
que cualquier hombre, y el hombre nunca podría darle una bendición a Dios. David quiso decir esto en el sentido de que Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas lo alaban y le agradecen apropiadamente. Dios es bendecido y honrado cuando sus criaturas lo alaban y le agradecen apropiadamente. El bendecir, hermanos, incluye la idea de una adoración completa al Señor, completa. El pastor Spurgeon decía, ¿no?, y hablándose él a su propia alma, ¿no?, que otros murmuren, pero tú bendice, que otros se bendigan a sí mismos y a sus ídolos, pero tú bendice al Señor, que otros usen solo sus lenguas, pero en lo que a mí respecta clamaré, bendeciré, alma mía, al Señor. Porque como dije antes, hermanos, el centro de todo es Dios, no nosotros. Ahora, David también dice, bendice alma mía. Y la Biblia no es muy clara en cuanto a la naturaleza del alma humana, ¿no? Es decir, uno a veces puede decir que el alma y el espíritu son lo mismo, otro dice que son cosas diferentes, aun cuando el espíritu dice, normalmente en la palabra de Dios el espíritu que está con minúscula muchas veces puede representar esa fuerza, esa fortaleza que el hombre tiene cuando uno dice qué espíritu fortalecido que tiene, ¿no es cierto? Pero la cuestión de que el alma humana, de acuerdo a la forma que la palabra de Dios utiliza esta palabra, podemos llegar a algunas conclusiones. Por ejemplo, el alma humana es la parte de una persona que no es física. El alma de una persona es la parte que no es física. Es la parte de cada ser humano que dura eternamente después que el cuerpo haya muerto. Génesis 35, 18 describe la muerte de Raquel, que era la esposa de Jacob, diciendo que ella nombró a su hijo cuando su alma partía, ¿no? Vamos a leerlo ese texto para que lo podamos leer textualmente. Génesis 35, y dice el versículo 8 en esta versión, ¿no es cierto?, Reina Valera, lo siguiente. Y aconteció, ella estaba en un parto, vamos a decir, ¿no? Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, dice entre paréntesis, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Es indudable que el alma no es el cuerpo, es algo que no es nada físico. Y el alma es fundamental para la condición de una persona. Como dijo S.C. Lewis, o C.S. Lewis, como lo quieran decir en inglés, él dijo, no tienes un alma, eres un alma, tienes un cuerpo. En otras palabras, la persona no se basa en tener un cuerpo. El alma es lo que se requiere. Y es importante porque en varias ocasiones la Biblia a la gente se la denomina almas. Por ejemplo, leamos Éxodo 31, 14. Allí dice lo siguiente en la palabra de Dios. Y dice así, Éxodo 31, Proverbios 11:30. Discúlpenme. Pasamos a Proverbios. Dice allí, Proverbios 11:30, el fruto del justo es, es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Es decir, que la Biblia está enfatizando la importancia del alma, ¿no? Es decir, Dios nos ha dado un cuerpo después que contiene esa alma. Hay otros textos, por ejemplo, en Ezequiel 18:4, que lo podemos leer. Ezequiel, capítulo 18 y versículo 4, que dice allí la palabra de Dios: He aquí, todas las almas son mías,
Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios está dando énfasis en que lo que realmente importa en el ser es el alma. Todas las almas son mías, dice el Señor. Mateo 11:29 dice que podemos ir a Jesucristo para encontrar descanso para nuestras almas. Ahí es ese versículo donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Salmo 16, los versículos 9 y 10, que es un salmo mesiánico, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Por supuesto que esto se refiere al Señor Jesucristo, porque David murió y no resucitó. Ahora, es importante esto, porque el alma vivirá eternamente, mis hermanos. Entonces, cuando hay una verdadera conversión a Cristo, Dios transforma en todo aquello que adora su nombre, reconoce su nombre, busca su nombre, en algo nuevo. Por eso, como dice la Escritura que leímos antes, toda alma le pertenece a Dios. Y cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo, necesitamos adorarle, necesitamos reconocerle, necesitamos bendecirle, como decía allí. Es interesante porque David, como dije antes, usa una orden para darle a su alma, ¿no? Muchas veces nos quedamos, así como vimos todo este tiempo pasado sobre el cuerpo, cuántas veces somos negligentes con las actitudes que tienen nuestros miembros del cuerpo, ¿no es cierto? Nuestra boca, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, y no lo ponemos bajo la sujeción del Señor. Nuestra alma debe estar del mismo modo, sujeta al Señor, y debe salir de ella adoración, reconocimiento. Nosotros debemos reconocer que allí en nuestra alma está el orgullo, está nuestra incredulidad, está nuestra maldad, nuestro yo, está todo aquello que necesita ser transformado por Dios. Por eso, cuando una persona se convierte a Cristo, Dios transforma ese corazón de piedra en un corazón de carne, y ya nuestros deseos, nuestros anhelos no son los mismos, no pueden ser los mismos. Ahora, el Salmo sigue diciendo en su primer parte del versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo pensaba en esto, ¿por qué el Salmo empieza así? Cuando va a bendecir al Señor. Bueno, saben, hermanos, el mayor problema no es nuestras afecciones físicas, ni las relaciones humanas, ni la economía, ni el trabajo. Nuestro mayor problema es el pecado. Es el pecado, otra vez volvemos con lo mismo. Dios es lo más importante, y lo más importante para nosotros debe ser reconocer que lo más grave en nosotros es el pecado. Nuestro mayor problema es nuestra iniquidad, que como dije en otras ocasiones, la iniquidad es inclinación hacia lo malo, es inclinación hacia el pecado, eso quiere decir iniquidad. Y nuestro mayor problema es nuestra rebelión, como dije recién, nuestra maldad, nuestra incredulidad. Entonces, David dice en este salmo, Él es el que perdona todas tus iniquidades. En la mente de David lo más importante era que los pecados fueran perdonados, incluso más importante que la curación física. Él lo pone en primer lugar. Es interesante porque él le dice a su alma, Dios es el que perdona tus iniquidades. Dios es el que perdona tus pecados. Como dije antes en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. También en Proverbios 8:36 dice, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Allí es donde está nuestro problema. Por eso es importante que nosotros entendamos que lo primero que necesitamos es el perdón de nuestros pecados, hermanos. Es el perdón de nuestros pecados. Muchas veces cuando hemos leído o meditado en este salmo nos detenemos en el que sana nuestras dolencias, el rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, pero David dice primero, es el que perdona todas tus iniquidades.
El perdón del pecado viene primero para que se vea como un acto de pura gracia, hermanos. El perdón viene primero para que se vea como un acto de pura gracia. Dios perdona nuestros pecados antes de sanar nuestras enfermedades físicas y morales. Y por lo tanto, no hay lugar para que el orgullo ponga su pie. Necesitamos humillarnos y ser perdonados por el Señor, porque Él quiere perdonarnos. Es lo primero que quiere hacer. En Marcos capítulo 2, del 5 al 9, por ejemplo, el Señor Jesucristo perdonó los pecados del paralítico llevado por sus amigos y después lo sanó. Se armó un escándalo, porque la gente dice, ¿quién es este que perdona pecados? Pero Jesús, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y después, ¿qué dijo? Para que vean que el Hijo de Dios tiene poder en los cielos, a ti te digo, levántate y anda. No solamente después lo perdonó, sino que también lo sanó. Pero lo primero que hizo el Señor Jesucristo fue perdonar sus pecados. Era lo más importante. Él veía fe en ese hombre y él lo primero que necesitaba no era caminar, era vivir, porque estaba muerto en sus delitos y pecados, y entonces el Señor lo perdonó. En Lucas 7, 36 al 50 hay una historia que ustedes conocen, que es cuando Jesús perdona a esa mujer que se postra a los pies de Jesús en una cena de los fariseos, y Él le perdona los pecados. Y claro, todos pensaban, ¿pero quién es este? ¿Y por qué esto, hermanos? Porque el perdón de nuestros pecados va primero. Entonces David le dice a su alma, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Después sigue diciendo la palabra de Dios, en la segunda parte de este versículo 103, el que sana todas tus dolencias. En otras versiones dice, el que sana todas tus enfermedades. Y es interesante, como dice el pastor Michelén, que cuando David habla de enfermedades, da por hecho que el creyente se enferma, hermanos. Esas versiones que han andado por allí, que el creyente no puede enfermarse, que uno tiene que declarar que está sano, es una falacia, hermanos, es una palabra antibíblica. Porque nosotros vemos que el Señor incluso vino a sanar las enfermedades. ¿Y qué podemos decir? Por ejemplo, Eliseo murió a causa de una enfermedad. Era el profeta que había recibido el doble de la porción del espíritu de Elías y murió por una enfermedad. O Lázaro, que era amigo de Jesús, se enfermó y murió. Esto en Juan 11, del 1 al 25. Timoteo estaba enfermo del estómago, hermanos. Lean 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 23. Dice la Biblia en 2 Timoteo 4:20, el apóstol Pablo escribiendo allí dice, Erasto se quedó en Corinto y Trófimo dejé en Mileto enfermo. Estaba enfermo. También dice Pablo en Gálatas capítulo 4, 12 y 13, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Pablo se enfermaba, hermano, Pablo se enfermó. Hay otro pasaje en Filipenses, capítulo 2, y versículos 25 y 26. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de ir a verlos y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Necesitamos saber que cuando David dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias, es porque evidentemente nos podemos enfermar y nos vamos a enfermar. Y es más que seguro que la mayoría de la gente y de los creyentes morirán por una enfermedad. De hecho, Lázaro se enfermó, murió, Jesús lo resucitó y volvió a morir. Pero es interesante que veamos esto, hermanos. No hay duda que nos enfermamos. Ahora, David le da una orden a su alma a no olvidar que Dios sana toda dolencia, sana toda enfermedad. Pero esto no significa que a veces una dolencia lleve a la muerte física de un fiel hermano, lo vimos recién.
Lo que David dice es que toda enfermedad la sana Dios. Lo vuelvo a repetir, no es que uno va a ser sanado de toda enfermedad y vamos a vivir eternamente físicamente, no, porque un día nos vamos a morir. Lo que está diciendo David es que toda enfermedad es sanada por Dios. Utilizará el médico, utilizará el remedio, utilizará el tratamiento, pero el que sana es Dios. Porque yo he dicho muchas veces acá, podés tener el mejor médico, el mejor tratamiento, el mejor medicamento, y si Dios no te quiere sanar, no te sana por más que tengas todo eso, porque el que sana es Dios. Entonces él dice, Él, el que sana toda enfermedad, utiliza instrumentos, de hecho a veces nos da los medios para que nosotros podamos comprar los medicamentos. Por ejemplo, puede haber un medicamento excelente y si no tenemos el dinero, no lo podemos comprar. Entonces, Dios es el que sana. Y David está dando otra vez gloria y bendiciendo a Dios porque Él es el que perdona las iniquidades y Él es el que sana, hermanos. Dios es el que sana. Dios es el que sana. No sana el médico, no sana el medicamento, aún más, no sana la oración. Porque si una iglesia ora, y como dice la palabra de Dios, que debemos orar por los enfermos, y Dios no lo quiere sanar, de hecho, ¿cuántos casos ha habido? Y tristemente ha habido, porque yo he visto algunos testimonios, especialmente de algunos cantantes en Centroamérica, que han ido todos los adoradores y declararon que iba a ser sano, que iba a ser sano, que iba a ser sano, y murió de la enfermedad. Un cantante muy conocido, de un cáncer de páncreas y todo, mañana vas a estar bien. Si Dios no quiere, no sana, porque el que sana es Dios. Nosotros no tenemos ningún poder. El único poder que tenemos es humillarnos delante de Dios y decirle, si tú quieres, si es tu voluntad, sáname, sáname. Porque el que sana es Dios y entonces no debemos olvidar esto, hermano, no debemos olvidar esto. Y no sentir que si una persona no es sanada, estaría en pecado. Lo que habrá hecho para mirar lo que le vino. Eso es más pecado, pensar de esa manera. Porque como vimos en la palabra de Dios, hombres de Dios se enfermaron y muchos de ellos murieron por causa de esa enfermedad. Entonces, es importante que nosotros no olvidemos esto. El Señor, como dije, pone instrumentos y debemos orar, sí, para que Dios ponga esos instrumentos que pueden llegarnos o pueden llevarnos a una sanidad. Buenos médicos, el tratamiento más adecuado. Claro que debemos orar. Pero lo que debemos recordar es que si alguien es sanado, es porque Dios lo sana. Por eso, muchas veces cuando hay gente que pide oración, no es cristiana y pide oración a los creyentes, incluso hermanos de acá han pasado, motivos de oración de gente conocida, enferma, y de repente esa persona sana, sale adelante, no se da cuenta que fue Dios la que sanó, no fue ni siquiera la estrategia del médico, ni siquiera fue... Y por eso, yo siempre digo, hermano, si su amigo, su vecino fue sanado, que venga a dar gracias a Dios, que venga a bendecir a Dios, porque el que lo sanó fue Dios. Ni siquiera fueron nuestras oraciones, fue Dios, fue el Señor el que la sanó. Y eso debe entrar en nosotros para no tener culpas, para no tener sentimientos de falta de fe. Debemos confiar en el Señor y Él nos va a sanar si es su voluntad, porque Él es el que sana toda dolencia. Ninguna dolencia puede no ser alcanzada por el Señor. El todopoderoso Dios se presenta una y otra vez como la fuente que causa suprema salud, hermanos. Vamos a leer algunos textos. Éxodo capítulo 15. Vamos a leer algunos textos para que nosotros veamos la palabra de Dios y que sea ella el testimonio, ¿no? Éxodo capítulo 15 y el versículo 26. Dice así: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres tu oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Fíjense qué interesante que dice que Jehová es tu sanador, pero también Jehová mandó la enfermedad.
No te enviaré ninguna enfermedad, no que la causó otra cosa. Yo, Dios, decido que te vas a enfermar, pero yo, Dios, decido que te vas a sanar, porque todo el centro de nuestra vida es Dios, hermanos. Leamos otro texto, Jeremías 17:14. Jeremías capítulo 17 y versículo 14 dice así: Sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Fíjense qué interesante que acá Jeremías está escribiendo y dice: Sáname, oh Jehová, y seré sano. ¿Por qué? Porque es Jehová el que sana, porque es el Señor el que sana. No hay otra forma de ser sano si no es por Dios. Hay otro pasaje también en Jeremías 30, capítulo 17, que dice lo siguiente: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda. Otra vez, es Dios el que sana, es Dios el que hace venir sanidad. Por lo tanto, la sanidad nuestra depende de su, podríamos decir, soberanía, depende de su soberanía. Nosotros no le damos órdenes a Dios, no le decimos, Señor, sáname. Le decimos, Señor, si es tu voluntad, sáname. Y si no es tu voluntad, ayúdame a sobrellevar la enfermedad. El apóstol Pablo, recordemos que él, en un momento, para que no se vanagloriase, para que no se gloriase, dice que le fue enviado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás. Se estima que era algún problema físico, algunos creen que podía ser en su vista, y él clamó al Señor, Señor, sacame esto, y Dios le dijo, no, yo te voy a acompañar en el proceso, te va a bastar mi gracia, pero no te voy a sacar lo que tenés. Y hermanos, muchos de nosotros podemos decir que es así. Yo tengo varias enfermedades crónicas y Dios no me las sanó, pero me sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo, me sigue sosteniendo. ¿Eso cómo se llama? Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Vamos a leer un par de textos más. Salmo 147, versículo 3. Dice allí la palabra de Dios. Salmo 147, versículo 3. Dice, Él sana, refiriéndose a Dios, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra vez, el centro de toda bendición es Dios, porque Él es el que hace todo, hermanos. Y un último texto en Isaías 30, vamos a leer allí, Isaías capítulo 30 y versículo 26. Y dice así la palabra de Dios. Y dice acá, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz del día. Dice, de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Es interesante porque hemos confirmado en esta mañana que todo es de Dios. La enfermedad la puede permitir Él o la puede mandar Él, y la sanidad siempre la va a hacer Él. Y si no hay sanidad, también es Él, porque está en su voluntad, está en su plan, ese es su designio, esa es su soberanía. Y nosotros debemos, como dice David aquí en este salmo, bendecir al Señor. Terminamos con esto, mis hermanos, en estos dos versículos o estos 3 versículos que hemos visto. En primer lugar, necesitamos bendecir al Señor. Darle una instrucción a nuestra alma que bendiga al Señor. Que realmente de nuestra alma salgan solo palabras de bendición para Él. No de queja, no de murmuración, no de reproche, no de violencia, no de enojo, sino de bendición. Bendice, alma mía, dice David, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y yo, hermanos, te propongo, y yo también lo voy a hacer en el día de hoy, tomar un papel y un lápiz y anotar todos los beneficios que tenés. Todos los beneficios, seguramente se te van a escapar un montón. Pero anotá los beneficios y no lo olvides, repasalos, léelos todos los días. No los perjuicios, los beneficios. Porque dice acá David, no olvides ninguno de sus beneficios. Y recordando esto, lo más importante para vos y para mí, hermana, hermano, es que el Señor
haya perdonado nuestros pecados. Ese es el punto de partida, porque nuestro cuerpo un día va a partir, pero nuestra alma, como vimos, es eterna. Nuestra alma le pertenece a Dios. Las almas son mías, dice Dios, y las almas no van a morir nunca. Vivirán eternamente o en la presencia de Dios con un cuerpo glorificado por la eternidad o condenadas eternamente, pero el alma nunca va a morir. Entonces, qué importante es decirle al Señor: Señor, gracias por perdonar mis iniquidades, por perdonar cada uno de mis pecados, esos pecados que me separan de ti, pero también recordar que Él es el que sana toda nuestra dolencia. Y podríamos agregar en enfermedades y dolencias todas aquellas dolencias emocionales, aquellas dolencias que nos afectan en nuestro ánimo, muchas veces pasando por desánimo, por depresión, pasando por enfermedades mentales, por conflictos quizás que no podemos resolver del pasado y que nos enferman, no solamente el cuerpo, sino también nos enferman el alma y que nuestro espíritu se ve afectado. Él es el que sana todo eso, mis hermanos. Lo importante acá, como dije al principio, no somos nosotros, es Él. Y cuando uno le da todo a Él, descansa. Por eso, ese texto que dije hace un ratito, que Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, porque mi yugo se puede llevar, es liviano, y es liviana mi carga. Y después dice el Señor, para redondear: y hallaréis descanso para vuestras almas, Que realmente nos vayamos en este día, hermanos, con ese descanso que da el Señor. Vamos a ver el próximo domingo y vamos a cerrar estos 5 versículos que hoy empezamos a ver sobre otras partes que el Señor nos muestra a través del rey David, que son tan importantes para nosotros. Pero lo importante es que hoy te vayas con esta seguridad de que Él es el que perdona tus pecados. Y si no le has pedido perdón por tus pecados, tenés que arrepentirte y pedirle perdón. Tenés que pedirle que Él perdone tus pecados, porque ¿sabes qué? Él lo hace. Eso es lo maravilloso. Él lo hace. Él perdona nuestros pecados. Entonces, hoy, si estás aquí y no le has pedido perdón por tus pecados, hacelo. Decile: Señor, dice acá tu palabra que tú eres el que perdona todo pecado. Por lo tanto, me arrepiento de mi pecado. Quiero que tú perdones ese pecado y me hagas una persona nueva. Y si estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por alguna dolencia física o emocional, tenés que pensar que el Señor es el que sana toda tu dolencia. Él te va a sanar, de una forma o de otra te va a sanar, te va a acompañar en el proceso de enfermedad, te va a fortalecer. Y si en su designio está sanarte completamente, te sanará. Y si no, te acompañará en el proceso para que vos puedas confiar que Él es el que sana tus dolencias. No es el médico, no es el tratamiento, es Él. Y a Él le damos todo honor. Amén.